Yo sé que vosotros, algunos de vosotros ya sabéis que soy el mayor de 4 hermanos. Para el que no lo sepa, ya lo sabes, soy el mayor de 4 hermanos. Y la verdad que recuerdo que cuando éramos pequeños, uno de los momentos más difíciles en la familia era el verano. Había vacaciones, pero mi madre tenía que lidiar ella sola con 4 niños pequeños. Mi padre trabajaba casi todo el día, así que imaginaos, sobre todo aquellos que tenéis más hijos, imaginaos lo difícil que era mantener durante el verano a 4 niños pequeños entretenidos. Era muy difícil, era un desafío. Así que mi madre lo que hacía muchos veranos es que nos mandaba a pasar esos 2 meses con mis abuelos en un pequeño pueblecito de Ávila, un pueblo muy pequeño. Una de las cosas que le gustaba hacer a los chicos en ese pueblo era colarse en el cementerio. Es un poco tétrico, pero nos colábamos en el cementerio y nos gustaba asistir a todos los entierros que se producían en un pueblo pequeñito y nos encantaba ver cómo luego tapaban en la tapadera del nicho, llegaba el albañil, la tapaba, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que más nos gustaba era mirar entre todas las lápidas y competir a ver quién conseguía encontrar la persona que había muerto con más edad. Era lo que hacíamos. Y también nos interesaba mucho algo que hace la gente en las lápidas, y es que en las lápidas se ponen inscripciones. Hay un montón de inscripciones en las lápidas, ¿no? Y nos preguntamos por qué los familiares habían llegado a poner ese tipo de cosas, ¿no? Si tú ahora mismo pensás en algo que seguramente no has pensado, que es en tu muerte, ¿qué inscripción te gustaría que estuviese escrita en tu lápida? ¿Qué cosa te gustaría que estuviera inscrita en esa piedra y que obviamente perduraría un montón de tiempo? Yo me puse a mirar en Internet. Sabéis que Internet es una caja de sorpresas y encontré un montón de cosas como esta, ¿no? Me encontré una lápida como esta. Algunos pensaréis que podría ser la mía, pero no. La mía sería una pantalla plana, no esta. O un laptop, un portátil. Pero obviamente esta tumba dice mucho de la persona que está ahí. O al menos la gente que pidió que se hiciera tenía en mente algo de esa persona. Luego me encontré otra como esta, ¿no? Otras inscripciones que son más serias, ¿no? Esta dice: queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Obviamente la persona que hay aquí debía ser una persona que afrontase las dificultades de una forma positiva, una persona luchadora, ¿no? Luego me encontré esta otra que dice: acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había y había. También dice mucho de la persona que está ahí, ¿no? Habla de una persona despistada, inconsciente y como se dice aquí, que no tenía ni dos dedos de luces, ¿no? También con esta, ¿no? Otra lápida que dice: aquí yaces y haces bien, tú descansas, yo también. Sería una persona insoportable probablemente, ¿no? No sabemos si era la esposa la que dejó escrito eso o su propio hijo, no lo sabemos, ¿no? Y otra lápida donde es familiar, donde la persona registró: que conste que yo no quería estar aquí, ¿no? Son algunas cosas graciosas, pero finalmente esto que se llama epitafio, que es lo que se escribe en la lápida, en realidad lo que debe ser, o normalmente lo que se trata, lo que sea, es un resumen de la vida de la persona, ¿no? Es un breve resumen de la persona que está ahí. Dice el salmista, o mejor dicho, digo yo, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuese el resumen de tu vida, ¿no? Dice el salmista, no está el texto ahí, no lo he puesto, pero el salmista dice en el Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista escribió justamente algo muy interesante, ¿no? Nos invita a que pensemos desde la perspectiva final de nuestra vida. O sea, que miremos nuestra vida desde el final y hacia atrás. ¿Con qué idea? La finalidad de esto es que miremos qué es lo que queremos ser en el futuro, a qué hemos sido llamados, con la intención de que empecemos a vivir ahora a la luz de lo que nos gustaría que estuviese escrito en nuestro epitafio. A la luz de lo que nos gustaría que reflejase
el resumen de nuestra vida. Por eso digo, ¿cómo te gustaría que fuese el resumen de tu vida? ¿Cuál te gustaría que fuese el resumen de tu vida? ¿Cómo te gustaría que tus hijos te recordaran? Obviamente, si esta pregunta la hago fuera de un contexto de personas creyentes, habría muchas cosas que decir. Pero la gran pregunta es tú, que conoces a Cristo, ¿qué te gustaría dejar como reflejo o resumen de tu vida, ¿no? ¿Por qué quisieras ser recordado? ¿Por qué cosas te gustaría ser recordado? Mi intención hoy con este mensaje es mostraros 4 cosas. En este texto hay un montón de cosas, pero para mí es mostraros 4 cosas por las que Pablo y cualquier cristiano debería ser recordado el día de su muerte. Y para eso, antes de meternos un poco en faena, sí que quisiera hacer un resumen breve de los primeros versículos, porque me voy a pasar la mayor parte del tiempo en la parte del texto donde Pablo le está hablando a los ancianos de Mileto, ¿vale? Así que lo primero que quisiera resumir de los primeros 6 versículos es que en esta breve narración lo que está haciendo Pablo está llevando a cabo algo que él ya había pensado, algo que Dios le había dicho, que era justamente volver a Jerusalén y visitar toda esa iglesia que él había ido fundando a través de ese viaje misionero. Es muy importante que entendamos el versículo, mejor dicho, el capítulo 20, es como el comienzo de una carta de despedida, ¿vale? Lucas ha estado narrándonos la historia de la iglesia y en ciertos momentos ha ido haciéndolo desde una perspectiva más enfocada en un personaje, y en la etapa final del libro de Hechos se ha enfocado en Pablo. A partir del capítulo 20 va a seguir enfocado en Pablo, pero nos va a contar prácticamente el final de la vida de Pablo. Los últimos tiempos de Pablo, aunque no es completo, pero se centra justamente en Pablo, ¿no? Y como digo, en estos 6 versículos, Pablo arranca ese viaje de despedida y se nombran a un montón de personas que van con él. ¿Por qué van tantas personas con Pablo? Pablo, a la vez que volvía a Jerusalén, también había alentado a todas las iglesias a que participaran con dinero, económicamente, para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que estaba en una situación, la gente estaba pasando hambre allí. Entonces Pablo alentó con el evangelio a las distintas iglesias, y cada una de estas personas son representantes de esta iglesia que traen el dinero para que Pablo pueda llevarlo a Jerusalén. Pero Pablo tiene en su mente lo siguiente: no quiero que nadie pueda pensar que este dinero no llega a estas personas y que esto pueda convertirse en un tropiezo para que yo pueda compartir el evangelio a otro. O sea, Pablo en su corazón no quería que hubiese malentendido, pero no porque él tenía que demostrar que era una persona íntegra, sino cómo eso podía afectar a su lugar como alguien, como un portavoz de Cristo, ¿vale? Eso es lo que hacía. Los siguientes versículos que hemos leído fueron escritos por Lucas para convencernos a todos nosotros de 2 cosas. La primera de ellas es que nunca te quedes dormido mientras alguien predica. Nunca lo hagas. Ya sabes que esta mañana no te puedes quedar dormido, ¿eh? No te puedes quedar dormido. El segundo de ellos, la segunda cosa, es que si realmente piensas que Nico y yo predicamos demasiado tiempo, es que no has escuchado a Pablo. O sea, Pablo estuvo predicando 6 horas seguidas. 6 horas seguidas. Así que, yo sepa, todavía aquí nadie se ha muerto mientras Nico predicaba o yo predicaba. Si nos pasamos un poquito de tiempo, no hay derecho a quejarse, ¿vale? Mientras no ocurra eso. Bueno, vamos a centrarnos un poco con respecto a lo que pasa aquí. Obviamente Pablo está en su mente, tiene algo muy claro, y es que son los últimos días, los últimos momentos que va a pasar con estas personas. Tiene que comunicarles, porque no sabe si va a volver a verlo, y su intención máxima es afianzarlos para que ellos tengan una visión más clara del evangelio, para que ellos puedan convencerse de que realmente Cristo es lo que Pablo ha dicho y lo que ellos están viviendo. Por eso Pablo invierte tanto tiempo con ellos, ¿no? Pero finalmente se produce este milagro con esta persona que se cae, con este chico, y la intención era justamente a través de este milagro que Pablo certificase, o mejor dicho, Dios a través de Pablo certificase que este hombre que se marchaba era alguien que estaba hablando de parte de Dios.
Porque no solamente hablaba de parte de Dios, sino que mostraba el poder de Dios, ¿no? A través de esta resurrección. Que de hecho lo que ocurre aquí es muy parecido a lo que pasó con el hijo de la viuda de Sarepta, que hace Elías, y a lo que Jesús había hecho también con la hija de Jairo, ¿no? Así que su objetivo en esta porción de este texto es alentarlos. Es como, no sé, como si tú te tuvieras que marchar y no vieras nunca jamás a tu hijo. Concentrarías el máximo de los mejores consejos y lo más valioso y tratarías de comunicárselo con todas tus fuerzas. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Así que después de esta introducción, y ya sabes que no te puedes dormir, y sabes que te conviene, lo que vamos a hacer es ver justamente 4 cosas. En el texto, como digo, hay un montón de cosas más. Son 4 cosas que resumen la vida de Pablo y que deberían resumir, o por lo menos deberían encontrarse en la vida de una persona que realmente ha conocido a Jesús, ¿vale? Así que vamos a empezar con la primera. La primera de ellas es que Pablo hizo fielmente lo que Jesús le pidió. Voy a ir poniendo los versículos para que no nos perdamos. Versículo 24, el capítulo 20 dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Yo no sé si tú te has dado cuenta a la altura de lo que estamos, pero para Pablo su gran objetivo de vida era hacer lo que Jesús le dijo. Ese era su gran objetivo de vida. No había ninguna cosa que lo pudiera desviar, ni siquiera su propia vida. Es lo que dice ahí, ¿no? O sea, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ni siquiera su propia vida era lo suficientemente valiosa para dejar de hacer lo que Jesús le había pedido. ¿Pero por qué? Porque lo que movía a Pablo no era la obligación. Pablo no hacía esto porque se sentía obligado. No lo hacía porque sentía una deuda con lo que Dios había hecho o con lo que Jesús había hecho por él, ¿no? Sino que su fin era mostrar a todos que el Evangelio de la gracia es lo suficientemente valioso o glorioso como para poder entregar a otro lo más precioso que alguien tiene, su propia vida. No hay nada más precioso que tu propia vida. Pero Pablo lo que está mostrando con esto es que el Evangelio es mucho más valioso que esto. Por eso él está dispuesto a entregarlo. La gran pregunta es que ¿a qué nos ha llamado Jesús a cada uno de nosotros? Deberíamos preguntarnos, está bien, ¿a qué me ha llamado Jesús a mí? Al final de tu día, al final de cada día en los que tú vives, cada uno de nosotros somos responsables de cumplir el llamado de Dios, de llevar a cabo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Ahora, cada vez que nosotros hacemos algo y lo vemos como justamente lo que Jesús ha puesto en nuestras manos, debemos recordar algo, que Dios no espera nuestro éxito. O sea, Dios obviamente nos coloca en situaciones, en circunstancias, nos da capacidades, nos da dones, nos da trabajo, nos da dinero, pero Dios no espera que nosotros seamos exitosos, sino lo que Dios espera es que nosotros seamos fieles y dependientes de Él. Esto lo cambia todo, absolutamente. Esto lo cambia absolutamente todo. ¿Qué significa ser fiel a Jesús? Significa hacer lo que tienes que hacer como empleado, como papá, como mamá, como hijo, como abuelo, como vecino, como pastor de una iglesia, como diácono, da igual lo que seas, ¿no? Pero hacer todo eso usando las habilidades que Dios te ha dado y con un corazón que tiene presente lo que Él ha hecho por ti en cada momento. Es necesario que esto funcione así. Si no, te tomarás lo que Dios está poniendo en tus manos, lo que Jesús te está pidiendo, lo tomarás como una carga. Y lo tratarás de hacer con tus propias fuerzas. Y normalmente hay 2 formas en las que nosotros manejamos esto. Lo manejamos mal, además. La primera de ellas es cuando pensamos que tenemos toda la responsabilidad de salvar el mundo. Es como si Dios nos hubiera llamado a ser superhéroes. ¿Y qué pasa? Pues nada, pensamos que en el momento en que conocemos a Cristo, entonces tenemos que conseguir tener una vida perfecta, nuestros hijos tienen que ser perfectos, tenemos que ayudar en todas las necesidades que haya, tenemos que ser los mejores empleados, tenemos que ser estudiantes brillantes. ¿Y sabes qué pasa? Este tipo de vida produce una opresión y una esclavitud que no puedes soportar.
Es una vida totalmente opresiva. O sea, tratas de mejorarte a ti mismo, esto no es lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú hagas, que nunca vas a conseguir llegar. O sea, nunca va a ser suficiente, hagas lo que hagas. Y el gran problema de esto, ¿sabéis cuál es? Es que hemos perdido la visión de que solo somos administradores. Cuando uno se siente con la presión de tener que cumplir absolutamente las expectativas de todo, está pensando que es propietario de las situaciones. Y Dios no nos llama a ser propietarios. El propietario es Él. Nosotros solamente somos administradores de lo que Él nos da. Y el segundo extremo es pensar que no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Y no es cierto. Obviamente Dios nos regala, dones y nos da responsabilidades con respecto a ello. Así que lo que Dios espera de cada uno de nosotros es fidelidad con lo que nos ha dado ahora. O sea, otra cuestión con la que también luchamos es que tratamos de ser fieles con las cosas que nos gustaría que Dios nos diese en el futuro. Esto también produce angustia. Nos produce una cantidad de angustia y de depresión que la provocamos nosotros mismos. Y Dios lo que está pidiendo justamente es que miremos lo que Él nos ha dado ahora y seamos fieles con eso. Dios no está pidiendo que tú te conviertas en un misionero que recorre al mundo, sino Dios lo que está esperando es que tú te conviertas en una persona fiel, que en tus circunstancias, en tu situación, con tus relaciones, realmente puedas comunicar su verdad y puedas amar a las otras personas, obviamente con su ayuda, no con tu fuerza. Así que para los que como yo tenéis tendencia a llenar vuestras listas con un montón de tengo que, yo soy pecador en este aspecto. Es una de mis luchas. Cada vez que me levanto tengo una gran lista con un montón de cosas que tengo que hacer. Así que si vosotros lucháis con este tipo de cosas, quiero que escuchéis lo siguiente. Dios puede hacer con un acto de fidelidad más que lo que todos juntos podemos hacer en varias vidas. Dios puede hacer con un acto de fidelidad y de confianza en Él más que todo el esfuerzo que todos juntos podamos hacer por Él. Ya vimos esto, lo hemos visto varias veces. La Biblia está plagada de cosas así. Cuando Pablo salió a predicar y Dios lo envió a Macedonia, Pablo fue impulsado por el Espíritu Santo y Dios fue el que dio fruto en Macedonia. Pablo lo único que hizo fue compartir el Evangelio. Pablo no convenció a las personas, fue Dios quien lo envió ahí. Y sabemos que en Macedonia se fundaron un montón de iglesias y es verdad que a Pablo lo sacaron a palos en algunos sitios, pero mucha gente escuchó el Evangelio allí, ¿no? Así que todos en algún momento hemos tenido que lidiar con el desánimo cuando hablamos de Jesús a otras personas. Pero igualmente, cargar con la gran comisión, con el hecho de hacer discípulos, nosotros no somos dueños de eso, es Dios el dueño. Lo único que Dios pide es que llevemos a cabo el canal, o sea, el papel como canales de transmisión de esa verdad. Nosotros no convencemos a las personas, nosotros compartimos a la persona de Cristo. Compartimos la verdad que Cristo nos ha mostrado en la Biblia y tratamos de mostrarle a esas personas su gran necesidad de Jesús, pero nosotros no las convencemos. Si nosotros vamos a compartir Cristo con la carga de que tenemos que convencerlo, estamos equivocados. Y no solamente equivocados, sino vamos a acabar frustrados, ¿no? Y obviamente hemos perdido la visión de quién es el dueño de todo esto, ¿no? Así que Dios no nos va a evaluar por nuestra profesionalidad, ni si eres más creativo, que es importante, pero Dios no te está mirando si eres más creativo o si tienes mejores resultados cuando hablas a otro de Jesús, sino por tu fidelidad en creer y experimentar el Evangelio cuando Dios ponga oportunidades para hacerlo. Eso es lo que Dios va a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la fidelidad va a glorificar a Dios, va a hacer a Dios más grande. El éxito lo deja en sus manos y no en las mías. Por eso Dios busca que nosotros seamos fieles, ¿no? Quizá la mejor pregunta para hacernos ahora sería no dónde puedo tener más éxito o dónde puedo desarrollarme más. No es la pregunta que debería hacerme a la luz de esto, sino dónde Dios quiere que sea fiel. ¿En qué aspecto particular Dios quiere que sea fiel, que descanse, que confíe en Él? Que esté convencido de que Él me ama realmente y que me ha dado todo lo que yo necesito.
para poder hacer lo que Él me pide. Y ¿sabes una cosa? Es muy probable, hay mucha probabilidad de que Dios te lleve donde tú no quieras ir. O que te pida lo que tú no estás dispuesto a darle. Quizá abandonar ciertas cosas que son muy valiosas para ti, o quizá asumir responsabilidades que no quieres asumir, pero es justamente en ese sitio donde Dios quiere mostrarte que Él es realmente mejor y más valioso que todo lo demás que tú estás buscando. Vamos a ver otra cosa que hizo Pablo. Lo siguiente que hizo Pablo también fue decir la verdad en todo momento. Pablo repite 2 veces en el versículo 20 y 27, dice: como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Y en el siguiente versículo, el 27, dice: pues no reuní declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Si veáis el discurso que Pablo le dio a estas personas y lo marcáis en vuestra Biblia, constantemente Pablo les recuerda que Él les habló, que Él les compartió, que Él les comunicó, que Él les repitió. ¿El qué? Obviamente la verdad. Pablo tenía claro que Dios lo había llamado a ser un comunicador de la verdad. Obviamente la verdad es el Evangelio en este contexto. Esa era su responsabilidad, independientemente de si a las personas les gustaba o no el mensaje. Nuestra tarea, cuando hablamos a otro de Jesús, es comunicar fielmente la verdad. Esa es nuestra tarea. Esto no quiere decir que Pablo llegaba y a la gente bruscamente les contaba el Evangelio. Entendedme. Hemos visto que Pablo contextualizaba el Evangelio. Pablo, cuando fue a hablar con gente que eran los griegos, obviamente lo que hacía era, les hablaba de Cristo a través de su cultura y a través de su filosofía, de sus filósofos. Cuando Pablo hablaba a los judíos, lo hacía a través de la Torá, ¿vale? Él tenía muy claro que necesitaba buscar la mejor manera, el mejor canal para que les llegase la verdad a estas personas. Por eso fue muy claro y se tomó esto muy en serio. Y en este discurso lo dice, en el versículo 26 dice: por tanto os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Aquí no está diciendo Pablo que él fuera impoluto, que él no hubiera no hubiera cometido pecado, que fuera una persona perfecta, sino lo que está comunicando es que hizo el máximo esfuerzo por comunicar toda la verdad acerca del Evangelio, tanto la mala noticia del Evangelio como la buena noticia del Evangelio, siempre que pudo. Obviamente esto es lo que Pablo hizo. Todos nosotros hemos sido llamados también a hacer esto. Y quizás deberíamos preguntarnos si hemos sido suficientemente claros cuando hemos compartido el Evangelio, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio. Hace unos cuantos años me acuerdo en una iglesia que alguien compartió acerca de un hombre que iba al parque a evangelizar, ¿no? Y este hombre evangelizaba así, tenía una pila de Biblia, iba pasando a la gente y le decía: quiero hablarte de Cristo, quiero darte esta Biblia para que puedas conocerlo, y si las personas le rechazaban, este me decía: te vas a ir al infierno. A ver, no estoy diciendo, o sea, no se trata de esto lo que yo estoy diciendo, o sea, es verdad, es verdad, la Biblia es clara en este aspecto, que quien no abraza a Cristo, quien no pone su fe en Cristo, no es salvo. Y para este tipo de personas, el resultado es que van al infierno, nos guste o no, es la verdad que hay ahí escrita. Ahora bien, una persona que es creyente, hay cosas que no entiende, es como un niño pequeño. Entonces, se trata de cómo comunicamos la verdad, donde encauzamos a esta persona a Cristo. Obviamente hay que contarle la verdad de absolutamente todo, pero creo que me estáis entendiendo, ¿no? No se trata de espetar la verdad y quedarnos como, bueno, he dicho la verdad, esta persona es responsable. ¿Sabéis por qué no? Porque una de las cosas que caracterizó a Pablo en su ministerio, ¿sabéis qué fue? Algunos podréis pensar, bueno, la enseñanza, sí es verdad, su pasión por que más personas conocieran a Cristo, sí es verdad. O quizá el enfado, porque Pablo podría enfadarse. No, lo que más caracterizó, una de las cosas que más caracterizó a Pablo fueron sus lágrimas. Fueron sus lágrimas. Y justamente se lo recuerda a estas personas. En los versículos 19 y 31 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Y en el 31,
Por tanto, estad alertas, recordando por 3 años de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo lloraba. Pablo comunicaba la verdad del Evangelio completa, pero Pablo lloraba por estas personas, por los nuevos creyentes y por las personas que no creían, ¿no? Nuestra actitud con las personas que no son creyentes, normalmente amigos y familiares, suele moverse en 2 extremos. O indiferencia o enfado, o nos enfadamos con ellos. Indiferencia porque pensamos que el Evangelio no tiene poder para cambiarlo y en cierto sentido como que no lloramos, no nos duele. Y enfado porque a veces lo que pasa es que nos rechazan y como están rechazándonos a nosotros mismos nos sentimos agraviados, ¿no? Ambos extremos son egoístas. Ambos extremos están enfocados en nosotros, no están enfocados en Cristo, ¿no? Cuando hablamos la verdad de Dios, lo hacemos con lágrimas. Cuando comunicamos la verdad de Dios, lo hacemos con lágrimas realmente. Aunque era responsabilidad de Pablo decir la verdad, eso no era lo que lo movía a hacerlo. Pablo no iba a hablarles de Jesús a las personas, no le hablaba de Cristo porque eso era lo que Dios quería que él hiciera. Para Pablo no era una obligación, no era su obligación. Era algo mucho más grande que todo eso. Era más grande incluso que salvar a las personas. Porque para Pablo se trataba de que las personas recuperasen el abrazo del Creador y pudieran ser eternamente amados por Él. Pablo había vivido eso y quería que cada persona que pasase por delante de él tuviera la oportunidad de poder experimentar esa realidad. Eso es lo que movía a Pablo. Todo el mundo vive buscando encontrar el verdadero amor que no se agote ni decepcione. Todo el mundo lo busca en personas, lo busca en cosas, materiales, inmateriales, no importa, todo el mundo está buscando eso. Pero Dios es algo que te da gratis en Jesús. Y eso es lo que realmente movía a Pablo a hacer lo que hacía. Porque él primero lo había vivido, porque él primero lo había experimentado y eso había transformado su vida. Tercer aspecto que Pablo vivió. Una de las cosas que hizo Pablo fue apuntar a Jesús y no a sí mismo. Vamos a recuperar el versículo 19. Dice, y lo vuelvo a repetir, en Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Ningún líder ni ninguna persona, aparentemente con una posición fuerte de liderazgo, utilizaría una descripción como la que Pablo utilizó aquí para definirse. Seguramente esa persona, incluso yo mismo, utilizaría palabras como victoria, poder, alegría. Pero Pablo utiliza con toda humildad. Y la palabra en griego que se utiliza para describir humildad también tiene un sentido negativo, una connotación negativa de humillar o avergonzar. Y en el griego koiné, esa palabra se utilizaba para insultar a las personas. Era más bien un insulto, era como describir a una persona débil, pobre, insignificante, mediocre. Y es muy curioso porque la Biblia utiliza esta palabra justamente como una virtud a buscar en las personas que son creyentes. La reconoce como una virtud, es algo que las personas deberían cultivar, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de hombres y mujeres de gran carácter, sino de aquel que puede salvar y cambiar al más débil, quebrantado y culpable pecador. No se trata de lo que tú o yo hagamos, no se trata de lo que consigamos, se trata de a quién apuntemos o a quién reflejemos. Por lo tanto, Pablo no está para nada interesado en dejar un modelo a quien admirar o a quien parecerse. Lo que quiere mostrar es un Salvador en el que creer y aferrarse. Ese es el énfasis de Pablo, siempre que él hablaba. Además, una persona débil y humilde, una persona, como describe este adjetivo, una mediocre, un insignificante, es una persona que puede mostrar al Salvador crucificado mejor que alguien seguro y preparado. Eso es glorificar a Dios. Puede mostrar que realmente Dios es mucho mayor y mucho más valioso. No son palabras mías, es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Por ellos no.
lo que Dios es capaz de hacer y regalarles a ellos, ¿no? Pero ¿sabéis una cosa? Que mi deseo es justamente que mi vida refleje a Jesús y que no refleje a David. Pero reconozco que también soy adicto a eso. Me gusta mostrarle a los demás quién soy. Me gusta la admiración. Y a ti también, aunque no lo reconozcas. Todos buscamos la admiración. Todos pensamos que necesitamos la admiración. De alguna forma somos adictos a ella. Somos adictos a ella. Tan sencillo como cuando te compras ropa. ¿Por qué te compras la ropa que te compras? Obviamente, algunos lo harán porque es más barata o menos barata, pero normalmente no te compras ropa fea. O sea, te sueles comprar ropa que te quede bien. Que te quede bien y que los demás te vean bien con ella, ¿no? Espero. O por lo menos incluso los que se compran ropa que es fea en su grupo, al menos la verán bien entre ellos, ¿no? Supongo que se medirán con ellos, ¿no? O ¿por qué, por ejemplo, cuando salimos de viaje o vamos a algún sitio, subimos a las redes sociales un selfie o una foto donde yo estuve aquí? O sea, ¿por qué necesito? Realmente lo que estoy buscando es eso, ¿no? Que la gente me reconozca y de alguna manera piense que estoy en un buen sitio, que me siento afortunado o sentirme admirado, ¿no? Por los sitios donde estoy, no lo sé. Incluso a veces tus metas deportivas, ¿no? A veces uno se siente tentado cuando logra hacer algo. Fijaos, todo el mundo funciona así. El otro día salí a correr, llevaba mucho tiempo sin correr y corrí una cantidad de kilómetros bastante grande y lo publiqué en WhatsApp, ¿no? En los estados de WhatsApp. Y después de hacerlo digo, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué necesito subir esto? ¿Quién tiene que mirar esto? Es algo mío privado. Pero no, en el fondo uno lucha con este tipo de cosas, ¿no? Incluso siendo creyente, uno lucha con Dios respecto a esto. Tratamos de convencer a Dios de que realmente somos buenos cristianos. Tratamos de organizar nuestra vida para tener un tiempo devocional estupendo. Si no es un buen tiempo devocional, entonces algo falla. Y tratamos de corregirnos, tratamos de incorrectamente disciplinarnos en este aspecto, ¿no? Pero tratar de ser lo que no somos nos hace vivir finalmente esclavizados a una falsa identidad. Estamos tratando de ser lo que no somos. Lo que no somos. Eres débil aunque trates de ocultarlo. Soy débil aunque trate de ocultarlo. Pero hay una buena noticia, que nunca vamos a dejar de ser débiles. Nunca vamos a dejar, no vamos a poder a cambiar eso. Y esto es fantástico, esta noticia es fantástica, porque nos abre la puerta justamente al Evangelio. Nos recuerda que Dios nos acepta y nos ama en nuestra debilidad. Aunque nos resistamos, su amor es más fuerte y va a utilizar con nosotros lo mismo que usó con Pablo. Pablo dice que con lágrimas y pruebas. Él sirvió a Jesús con lágrimas y pruebas. Y las lágrimas y las pruebas es lo que Dios va a usar para protegernos de nosotros mismos y para que realmente Él sea fuerte a través de nosotros. Y por último, otra de las características de la vida de Pablo, que podrían resumirla, es que llegó hasta el final. Llegó hasta el final, es lo que él dice, ¿no? Dice Pablo en unos versículos anteriores al 24, que ahora pondré en la pantalla, dice que el Espíritu Santo le había mostrado lo que le iba a ocurrir. Pablo está diciendo, no sé lo que me va a pasar en Jerusalén, pero por lo que llevo ya caminado, estoy viendo que va a haber problemas graves, ¿vale? O sea, intuyo, y así dice, y el Espíritu me muestra que va a haber problemas graves, cadenas y aflicciones. O sea, Pablo sería maltratado físicamente aún más y encarcelado. Y mira lo que dice Pablo justamente después en el versículo 24. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida, como hemos leído antes, como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo quería terminar la carrera. Pablo miraba hacia el final, miraba hacia la meta, hacia el final de su vida, hacia el final de lo que Dios le había prometido y le había mostrado, ¿no? Y hay muchas personas que se interesan por Jesús. De hecho, les parece un personaje admirable, un buen maestro, una persona moralmente correcta, con muy buenas ideas, hasta simpático, ¿no?
lo presentan con una barbita y con un carácter afable. Incluso escuchan el Evangelio y les gusta esta filosofía de vida, ¿no? Está guay formar parte de una comunidad de gente que se quieren mucho, que se perdonan y está genial. O sea, van al campo, hacen paellas, a veces hacen asados o barbacoas, van a la playa, se besan, se dan abrazos, pero ¿sabéis lo que pasa? Que la realidad y la esencia del Evangelio no cala hondo en sus vidas. No termina calando la esencia del Evangelio. No terminan entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Dios hizo a través de Jesús. Y hay tres cosas que muy a menudo facilitan que el Evangelio no profundice en la vida. Que no terminen, que haya personas que no terminen la carrera. El primero de ellos es el dolor. Cuando uno recibe el Evangelio y se convierte, puede ser fácil dejar ciertas cosas de tu forma de vida. O sea, puede ser fácil dejar de decir palabras feas, puede ser fácil de dejar costumbres, quizá no salir por las noches si eres más joven, quizá no gritar, etcétera, 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 ¿no? Puedes cambiar ciertas conductas, pero aquí Pablo lo que está hablando, lo que está diciendo es que ser creyente implica sufrimiento, implica cosas que duelen, implica que te traicionen, que te estafen, que te maltraten, que te abandonen, pero también implica cosas de tu propia persona, cosas que van a ser desarraigadas, cosas que vas a perder. Todo lo que nadie querría asumir, pero Pablo aún así sigue adelante. Y esto es una de las cosas que frena el llegar al final de la meta, entender que el sufrimiento es una herramienta de Dios para purificar el corazón y para darnos la capacidad de percibir cosas que no podemos percibir de otra forma. No es un dolor gratuito. Si Cristo mismo tuvo que pasar por situaciones de dolor, no lo pasaremos nosotros, pero hay una esperanza detrás de eso. El segundo aspecto es el cansancio. A veces tenemos la impresión de que la vida como cristianos no funciona, que está funcionando mal. Los resultados que obtenemos, lo que nos pasa, parece que Dios está equivocado. Aquí hay algo que no va bien. Esto no parece lo que parecía al principio. Especialmente para nosotros, los que somos líderes de la iglesia parece que no crece, hay problemas, hay gente que se marcha, las personas tienen problemas dentro de la familia, parece que no avanzamos, parece que vamos hacia atrás. Pero Pablo entendió cómo funciona el Evangelio. Pablo entendió que Dios usa en muchas ocasiones métodos aparentemente contradictorios en momentos que nos parecen fuera de tiempo. Dios hace esto constantemente. Otras veces parece que no está haciendo nada, pero recordemos una cosa, recordemos el ministerio de Jesús. Jesús empezó su ministerio y ¿qué acabó? Acabó aclamado, acabó coronado como rey, ¿no? Acabó muerto en una cruz. Dios usó la locura de la cruz para manifestar su poder, ¿no? Y su sabiduría. Y lo que no podemos olvidar nunca es justamente que Dios está trabajando en y para lo suyo, para nosotros. Dios siempre está trabajando. Tú puedes pensar que no está trabajando, que las cosas han salido fuera de control. Dios siempre está trabajando en tu vida, siempre, siempre, nunca descansa. Jesús le dijo a sus discípulos, mi Padre trabaja y yo trabajo. No tienen vacaciones, no tienen vacaciones. Ellos siempre están trabajando y están disponibles. Y por último, otro de los aspectos que pueden y que suele entorpecer el hecho de llegar al final de la carrera es más peligroso, es un corazón dividido. Este aspecto es cuando, vale, quiero seguir a Jesús, realmente Jesús es valioso para mí, pero hay otras cosas que también tiran de mi corazón. Hay una tensión en mi corazón entre la persona de Jesús y entre otras múltiples opciones que hay. El corazón puede amar muchas cosas, pero el problema de esta tensión es que el corazón solamente puede amar una por encima de todas ellas. Y Dios dice que únicamente seremos libres, el Evangelio dice que solamente seremos libres cuando Cristo sea lo que amemos por encima de lo demás, ¿no? Estas cosas que tiran de uno son tan sencillas como, por ejemplo, sí, está bien, yo quiero seguir a Jesús,
pero quiero mi tranquilidad y mi descanso también. O quiero seguir a Jesús, pero necesito el amor de las demás personas. Necesito que las demás personas me quieran, necesito su afecto. Necesito el afecto de mi marido, de mi mujer, de mi familia, de mis amigos. O quiero seguir a Jesús, pero además quiero estar con él o con ella. Quiero estar con este chico, con esta chica. No puedo renunciar a estas personas. O quiero seguir a Jesús, pero, pon ahí lo que tú quieras. Pero, un mejor trabajo, qué sé yo. Hay cientos de cosas. Cada uno tenemos para llenar esa lista completamente, ¿no? Pero Pablo hizo algo. Pablo hizo algo fantástico. Le pidió a Dios algo. Lo mismo que le pidió el salmista que escribió el Salmo 86, versículo 11. Dice este salmo: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Lo que le está diciendo este salmista es: Señor, sé que mi corazón tiene la inercia de dividirse, de amar muchas cosas. Ayúdame a que se unifique todo ese afecto y sea orientado hacia ti. ¿Cómo? Enseñándome tu camino, enseñándome tu verdad, enseñándome la gran verdad de que tú eres mucho más valioso que todo eso. Así que Pablo pudo decir que nada de estas cosas lo iban a desviar de su objetivo y que lo único que le interesaba era escuchar la voz de aquel que lo amó antes de que hiciera nada, diciendo: bien hecho, siervo fiel. Eso es lo que liberó a Pablo y es lo que nos libera a nosotros para poder decir cosas como: no necesito tu amor, no necesito el amor de la gente, no necesito el amor de esta persona, sino que vivo para la audiencia del que me amó con el mayor amor jamás mostrado. Cuando yo veo ese tipo de amor, eso me libera de necesitar la aceptación y el amor de otras personas. No necesito el dinero, porque Cristo me ha prometido que me va a dar todo lo necesario. No estoy diciendo que no necesite el dinero para vivir, sino necesito que el dinero se convierta en mi seguridad de mi vida, sino que Cristo es el que ha prometido que no me va a dejar. No necesito entregarme al placer, porque para mí el placer está en la presencia de Dios. Allí hay un placer verdadero, que no se acaba, que no se agota, que no se consume, que no es como una botella de champán, que la abres. En Navidad seguro que os pasa. Abrís la botella de cava, la cerráis y dura unos cuantos días. Bueno, algunas familias se beben una y unas cuantas, ¿no? Pero yo me acuerdo que en casa se abría y tenía un montón de burbujas, se quedaba en el frigo, incluso con el tapón, y al cabo de varios días la echaba y esto no hay quien lo quiera ya beber. Nos pasa igual. Pues tratamos de buscar ese momento de emoción con ciertas cosas, pero cuando lo alcanzamos y lo tenemos, poco a poco se agota y nos damos cuenta que no son nada. Y lo que Pablo entendió y experimentó fue el hecho de que no hay nada más valioso que el amor de Cristo. No hay nada que tenga burbujas más duraderas que eso. No hay nada. Quizá después de todas estas cosas, y hay un montón, como digo, de cosas que Pablo también podrían ser parte o reflejo de ese resumen de su vida, pero hasta aquí voy a llegar esta mañana. Y quizá ahora en este punto muchos de nosotros nos quedamos pensando: bueno, está bien, yo quisiera también que mi vida se resumiera de esta manera. Yo quisiera ser como Pablo, quisiera en este aspecto poder ser igual que él, vivir esto de esta misma forma. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Solamente puedes hacer una cosa, y es detenerte y volver a meditar en la profundidad de lo que significa que Dios te ame ahora, independientemente de lo que hagas. Dios no te puede amar más si tú haces más, o te puede amar menos si tú haces menos. Dios te amó antes de que tú incluso lo conocieras. Y como digo, para eso necesitamos volver a entender el Evangelio de una forma nueva, fresca y diferente. Así que voy a tomarme los últimos minutos para tratar de comunicaros de una forma diferente para que entendáis tratar de que esta ilustración que voy a usar despierte y Dios la use para despertar en cada uno de nosotros un afecto y una comprensión del Evangelio más profunda. Así que disfrutadla como yo la disfruté. Una madre que tiene un hijo pequeño llamado Johnny se prepara a fin de organizar una reunión social para algunos de sus amigos. En la cocina-comedor extiende un mantel sobre la mesa
y coloca una jarra grande de vidrio con limonada en la parte superior de la misma. Le dice a su hijo: Johnny, no tires del mantel, porque si lo haces, la jarra caerá sobre ti y te harás daño. Ella vuelve hacia el fregadero en la cocina para continuar sus preparativos. Tan pronto como está de espaldas, Johnny agarra el mantel y empieza a tirar de él. La madre mira sobre su hombro y para su consternación ve a Johnny tirando del mantel y la jarra de limonada a punto de desplomarse sobre su cabeza sin protección. La madre experimenta un destello de profunda decepción y enojo cuando se dice a sí misma: si Johnny hubiera escuchado, no tendríamos este problema. Ahora os voy a contar 3 diferentes finales de esta historia, de esta imagen. Y os voy a explicar cada uno de esos 3 finales para que entendáis a dónde quiero llegar. Primer final. La madre se vuelve loca, su ira la impulsa a correr por la habitación, toma la jarra de limonada y dice: Johnny, te dije que no tiraras del mantel, ahora toma, y vuelca la jarra de limonada sobre la cabeza de Johnny. Así es como entendemos el Evangelio de una forma legalista. Pensamos que Dios ha dado la ley y que en el momento que nosotros hemos dejado de cumplir la ley, lo que viene sobre nosotros es el castigo de Dios. La desobediencia trae sanciones. Así funciona. Esta es una comprensión totalmente equivocada del Evangelio. Totalmente equivocada. Segundo final. Entra un tercer actor en el drama. Este es Billy, el hermano mayor de Johnny. Billy está en la habitación de al lado trabajando en sus deberes. La madre se enfurece de nuevo. Corre por la habitación, toma la jarra y airada le dice a Johnny: Johnny, debería volcar esto sobre ti, porque te lo mereces por desobedecer, pero si lo hiciera te morirías de frío. En voz alta grita por encima del hombro: ¡Billy! Billy entra en la habitación y la madre vuelca la limonada sobre Billy y luego le dice a Johnny: ¡Mira lo que me obligaste a hacer! Sintiéndose muy culpable, Johnny se mete debajo de la mesa y empieza a llorar. Así es como la mayoría de veces entendemos el Evangelio. Cuando vemos la cruz de Cristo, no miramos lo que Dios nos ha dado en ella, sino que nos sentimos culpables porque nuestro pecado fue cargado sobre Jesús. Pensamos que lo que Dios está tratando de hacer es que nosotros nos sintamos mal y corramos a Él a pedirle perdón por lo que le ha pasado a Cristo por nuestra culpa. El 90% de las personas entiende el Evangelio así. Y ahora os quiero contar el último final. La madre se da cuenta de que la jarra de limonada está a punto de caer sobre la cabeza de Johnny. Su enojo por su desobediencia no disminuye la intensidad de su amor por él. Transforma esa ira en gracia y corre por la habitación. Justo cuando llega a la mesa, la jarra comienza a caer y ella rápidamente alarga el brazo. La jarra se rompe y la madre sufre un corte profundo en el brazo. Su brazo comienza a sangrar profusamente. Rápidamente toma el trapo que está al lado de su hombro y lo aprieta con fuerza alrededor de su brazo. La sangre continúa empapando la toalla y goteando en el suelo. Aterrorizado, Johnny comienza a llorar. La madre no dice: no llores, Johnny, no tengas miedo, no voy a pegarte a ti, voy a golpear a Billy. Tal discurso no serviría de nada. Johnny no está llorando porque tenga miedo de recibir un azote. Tampoco se sentiría aliviado, contento, si la madre le dice que va a golpear a Billy. Johnny está llorando porque ve a su madre hacerse daño por él y sabe que es su culpa. En este tercer final no está Billy en la habitación de al lado. La madre se acerca asustado a Johnny, lo abraza y le dice en voz baja: tranquilo, Johnny, te quiero y te perdono. Tranquilo, Johnny, en 3 días me podré quitar esta fea venda, mi brazo se curará. El abrazo de la madre lo abarca todo y con el sonido de la oferta del perdón de la madre penetrando en su conciencia, la culpa de Johnny se desvanece y con ella su voluntad de desobedecerla. Sabe que mamá se lastimó por él y que ella todavía lo ama. No hay una tercera parte. Mamá se hace daño por Johnny, pero no hay ningún Billy en la habitación contigua. La desobediencia de Johnny hace que sea inevitable que alguien vaya a salir lastimado. Mamá decide soportar ese sufrimiento en lugar de Johnny, pero su atención se centra en la redención, no en el castigo. Johnny se da cuenta de que la advertencia inicial de mamá a dejar el mantel
no era solo un ejercicio arbitrario de la voluntad. No había un haz lo que te digo porque yo lo digo. La voluntad de la madre era un ejercicio de amor por Johnny. Teniendo en cuenta la realidad de la jarra de vidrio, la mesa, el niño pequeño y la fuerza de la gravedad, la ley de mamá era una expresión de su amor. Johnny solo descubre la profundidad de ese amor cuando ve a su madre mover la jarra a un lado y hacerse un corte en el brazo. Por él, ser testigo de ese amor tan costoso cambia a Johnny. ¿Qué es lo que cambió a Pablo? ¿Qué es lo que permitió que el resumen de la vida de Pablo fuera esta? Como he dicho, fue únicamente entender, aceptar y abrazar con todo su ser esta verdad. Eso fue lo que revolucionó y cambió la vida de Pablo. Y eso es lo único que puede cambiar, transformar y revolucionar nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios que esto se aferre en nuestro corazón y que finalmente volvamos otra vez a descubrir su amor a través de lo que hizo por nosotros, enviar a su Hijo a la cruz. Señor, muchas gracias por tu palabra, por la verdad. Gracias porque tú no eres ese Dios que se muestra a veces como alguien airado, que está midiendo nuestras actitudes, nuestro pecado, nuestras diversas esclavitudes, nuestros diversos amores. No estás mirando con ira y presto a descargar eso sobre nosotros, sino que realmente eres un Dios que estás pensando en rescatarnos, en mostrarnos lo horrible de este tipo de cosas, de vivir así, tan esclavizados, tan entregados a cosas que no duran, que se evaporan como el humo y como el vapor y como otras muchas cosas que no tienen duración. Y Señor, ayúdanos a apreciar la gran realidad de que tú nos amas, Señor. Yo sé que son palabras tan sumamente repetidas, tan sumamente explicadas, ilustradas, pero finalmente, Señor, si tú no nos afrentas con tu Espíritu Santo y no despiertas en nuestro corazón esa gran realidad, si tú no nos abres los ojos profundos del entendimiento y de nuestro espíritu, Señor, como Pablo te pedía, realmente nosotros no podemos verte con claridad, ni apreciarte, ni desearte. Así que, Señor, oro pidiéndote que uses todos los recursos, que nos ayudes a exponernos a esta verdad cada día y, Señor, reciclar nuestros momentos difíciles, como hemos leído los momentos de prueba y de lágrimas, entenderlos como llamadas hacia ti para poder tener una comprensión más clara y tener un corazón realmente entregado y amante a tu persona. Y aún así, Señor, en los momentos donde veamos nuestras contradicciones y veamos nuestras desvariaciones de nuestro corazón, seguir mirando a ti, no mirarnos a nosotros, sino mirar a tu verdad, porque eso es lo único que nos puede transformar, lo único que nos puede cambiar. Y, Señor, que finalmente podamos hacer, como el salmista decía al principio, medir nuestros días, los días que nos quedan, y pensar dónde vamos a invertirlo. Mirar que lo más precioso que hay es invertir nuestra vida en tu persona y vivirla con el nivel de libertad y con el nivel de experiencia que sale fuera de nuestros límites, que supone conocerte cada vez más, Señor. Gracias porque esto es una promesa que podemos vivir ahora, pero que se extiende en la eternidad a tu lado, Señor. Así que gracias por darnos esta oportunidad y pedimos, Señor, en Cristo que en esta semana podamos pensar en estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.